El día de hoy vamos a conocer los tipos de datos para declarar nuestras variables en Visual Basic 4 Application para crear nuestras macros en Excel. Recuerda que esta clase es muy importante porque los tipos de datos que vamos a ver acá lo vas a poder ver también en cualquier otro lenguaje de programación así como este. Así que ya sabes, esta clase es muy importante, es bastante básica porque los tipos de datos no son muchos y son muy intuitivos solamente con leerlos. Bien, para las personas que llegan por primera vez a este vídeo o al canal, recuerden que estamos llevando el curso de VBA para macros en Excel y es totalmente gratis. Si quieres llevarlo, el link te lo dejo en la descripción para que veas todos los videos parte por parte. Bien, vamos a comenzar con el primer tipo de dato y es el que más me gusta a mí, ahora les comento por qué, y se llama variant. Cuando tú no declaras una variable en Excel, no declaras el tipo de dato a la variable en la macro, VBA lo toma como un tipo de dato variant, de manera interna, de manera automática. Esta pregunta siempre nos realizan, ¿no? ¿Por qué no declaramos el tipo de dato a una variable? Así que ya lo sabes, si no lo declaras internamente, VBA lo declara como variant. Pero el problema de este tipo de dato es que consume más recursos que cualquier otro tipo de dato de VBA. Eso quiere decir que si tu proyecto o si tu programa es demasiado extenso, muy grande, es muy probable que tu computadora se vea afectada. Bien, pero eso era más significativo hace unos años cuando los recursos se podría decir que eran más pobres, ¿no? Ahora se podría predecir que no va a afectar mucho, pero siempre es necesario tenerlo en cuenta. Bien, vamos ahora con el segundo tipo de dato, que es byte, que es el más pequeñito de todos los tipos de datos, y podemos asignarle a un tipo de dato byte valores de 0 hasta el 255. Eso quiere decir que si pones 256 te va a lanzar un error este tipo de dato. Bien, solamente para números enteros pequeñitos. Vamos ahora sí con el tercer tipo de dato, que es el integer, que se maneja muchísimo, que también trabaja con datos enteros, con números enteros, pero desde el menos 32.768 hasta el 32.768 positivo. Si tú pones, por ejemplo, 33.000 y cualquier otro número, ya superó al integer y te va a arrojar también error. Para eso nosotros tenemos también otro tipo de dato que maneja números enteros, pero es más grande, y es el long. Y va, miren, esa semejante cifra va desde negativo hasta positivo, pero valores enteros mucho más grandes que el integer. Vamos con otro tipo de dato que es el single, y acá nosotros vamos a poder agregar también valores con decimales. Te permite hasta poner 7 decimales. Pero si a esta variable de tipo dato single le asignas, por ejemplo, 8 decimales, no te preocupes, te lo va a recortar a 7 de manera automática. Pero si quieres mostrar muchos más decimales, tenemos también el tipo de dato double, ¿no? Que acá nos va a permitir hasta 16 decimales. Y funciona de la misma forma. Si tienes, vamos a suponer, 18 decimales, te lo va a recortar a 16, así que no hay ningún problema. Vamos ahora con otro tipo de dato, el date, que trabaja con fechas, valor tipo fecha, con el string, que es muy utilizado, valor de tipo texto. Siempre te va a devolver un texto. Recuerda que el string es una cadena. Aquí en esta cadena tú puedes tener números, puedes tener textos, los dos combinados en uno solo, pero el valor siempre va a ser como texto. Bien, vamos a ver acá otro tipo de valor, que es el booleano, que se trabaja muchísimo también. Las fórmulas de Excel también trabajan con este tipo de dato, que son valores lógicos como falso y verdadero. Muchas veces también lo vemos con el 1 y el 0 en algunas fórmulas, ¿no? Y por último tenemos el object, que nos va a servir para manipular o tener referencia a los objetos, ¿no? Para recalcar un poquito, miren, el variant, algo acá particular, el variant es el que más consume
los recursos. Y no es recomendable cuando el proyecto es muy grande, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, esto se veía o afectaba mayormente a las computadoras de hace unos años atrás, ¿no? Ahora las computadoras vienen con más recursos y es muy poco probable que veas la diferencia o le sientas afectado a tu computadora, obviamente si es actual, ¿no? Vamos por acá al integer. Miren que ahí están los números que va desde el menos 32.000 hasta el 32.000, ¿no? Y acá también tenemos otro valor que es el long, que también son números enteros, pero más grandes, ¿no? Estos dos son iguales, la única diferencia es hasta cuánto soporta. Aquí por lógica, si es que no vas a utilizar más de 32.000 números enteros, entonces lo recomendable es utilizar integer. Pero si vas a utilizar más de esta cifra, lo recomendable es utilizar long, pero la diferencia es que long te va a consumir más recursos y de eso se trata, de ahorrar recursos para que el programa no marche lento, ¿no? Vamos por ejemplo con el tipo de datos single, que pasa lo mismo, te soporta hasta 7 decimales, y el double, que te soporta hasta 16 decimales. Acá lo más recomendable es siempre trabajar con el single, ¿bien? No son muchos los casos donde te pidan muchos decimales, pero si es tu caso, entonces utiliza el double para que no tengas problema, ¿no? Recuerda que el double también te va a consumir más recursos. Yo me voy a quedar hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo.